Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Quisiéramos saludarte. ¿Nadie? Todos son veteranos. Okay. Algunos anuncios. Hay un GoFundMe. Es un enlace, un link en el internet para donaciones para la familia de nuestra hermana Wonsi, que perdió a su hermano Ramón. Les mandé a todos los que tengo su número de teléfono el link para que si quieren donar, cooperar. Y si no lo recibiste y tienes ese deseo, puedes hablar conmigo o con uno de los pastores para mandártelo a tu teléfono. ¿Okay? Y seguimos en oración por Wonsi y por su familia en este tiempo difícil que están pasando. Con respecto a los incendios, les voy a ser honesto que tengo un poco de enojo con lo que yo considero irresponsabilidad del gobierno. Yo sé que no me pertenece a mí criticar, pero solo se los menciono porque siento que me impide un poquito en mis oraciones. Entonces yo sé que pase lo que pase, necesito orar. Entonces quiero tomar este momento para, como una iglesia, orar por esta situación. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia sobre las personas que han perdido todo. Padre, conforme a tu voluntad, tú suplas sus necesidades, pero Padre, que sepan que hay un Dios que mandó a su Hijo para pagar su deuda, y te ruego que tú uses esta situación para llevarlos al arrepentimiento para aquellos que no te conocen, Señor. Pedimos en la protección de los bomberos y que, Padre, las personas que llevan responsabilidad, Padre, que rindan cuentas, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener compasión. Amén. Con respecto al edificio, hermanos y hermanas, lamento que todavía no tengo una respuesta sólida. Estoy esperando un contrato y no les puedo confirmar nada, firmar nada hasta tenerlo en mis manos. Y me da tristeza porque yo sé que necesitamos un lugar. Vamos a estar aquí hasta que les digamos algo diferente cada domingo, con el favor de Dios. Si va a haber un cambio, se los vamos a adelantar a ustedes, pero quiero pedirles sus oraciones y que tengan paciencia conmigo en este tiempo de negociaciones que estamos haciendo con esta iglesia, pues con esta organización que es dueña de esta iglesia que quieren rentar. Y por último les quería pedir que si Gracia es tu iglesia, es tu hogar, que si quieres, y sería una bendición que lo harías, ser parte de nuestra lista de números telefónicos, me pases tu número de teléfono para ponerlo en un archivo, porque de esa manera nos mantenemos en contacto, hacemos peticiones de oración, y si hay algo crítico que está pasando que necesitan saber, les hacemos saber. Y si recibes un texto, toma un momento, no tiene que ser inmediatamente durante tu día, para leerlo, porque dependemos en las oraciones los unos de los otros y somos una familia. ¿Okay? Les comenté la semana pasada que antes de comenzar un libro nuevo, lo que acabamos de terminar Santiago, quiero hacer algunos estudios fundamentales, estudios de temas básicos que todo cristiano necesita reforzar. Y la semana pasada hicimos un estudio en el tema de caminando en el Espíritu, y hoy vamos a hacer un estudio temático. No va a ser versículo por versículo, voy a cubrir 2 capítulos, pero no voy a tocar cada versículo como estamos acostumbrados, pero se va a tratar del tema de la formación y la función de la iglesia. Tú y yo pertenecemos a una iglesia. Cuando Cristo nos salvó, nos hizo miembros de su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, es su novia, su futura esposa. Y como miembros de su iglesia necesitamos entender bíblicamente cómo esa iglesia se formó,
porque eso nos ayuda a entender su propósito y necesitamos entender cómo una iglesia funciona, porque si no sabemos cómo una iglesia funciona, ¿cómo sabemos cuál es nuestro rol? ¿Cómo sabemos cuáles son nuestras responsabilidades? Entonces, la formación y la función de la iglesia es el tema. Hechos capítulo 1 y capítulo 2 es donde vamos a estar. Y la idea principal es que en Hechos 1 y 2, Lucas, el autor, te explica cómo se formó y funcionó la iglesia para que tú entiendas de lo que tú eres una parte. Hechos 1, vamos a comenzar con el capítulo 1. Lucas, en estos 2 capítulos, te ayuda a entender cómo la iglesia se formó y cómo funciona, para que entiendas de lo que tú te has hecho parte. Antes de comenzar, quiero decirles que una iglesia no es un edificio. Una iglesia es un grupo de personas que tienen un Padre en común, porque se han arrepentido de sus pecados y han entregado sus vidas a Cristo, han sido cambiados por dentro y tienen un amor hacia Dios y el uno hacia el otro. Son una familia. Una iglesia no es un grupo de personas que simplemente llega a escuchar un mensaje y desaparece y nunca se ven y nunca se habla. Eso no es una iglesia. Una iglesia tiene como base el amor de Cristo. Hay amistades, hay relaciones. Entonces, quiero hacer eso claro antes de comenzar. ¿Okay? Hay 3 partes en este mensaje. 3 partes. Primero les voy a dar un trasfondo. Luego vamos a ver la formación de la iglesia y luego vamos a ver la función de la iglesia. Un trasfondo para saber los términos, luego la formación y luego la función. Primero vamos a ver el trasfondo. Aquí está escribiendo Lucas, que era un amigo del apóstol Pablo, íntimo. Era un médico que viajaba con él. Y él dice en el versículo 1, dirigiéndose a un tal Teófilo, que no sabemos quién es Teófilo, pero dijo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que él fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces Lucas dice: Teófilo, en el primer tratado, en el primer libro que te escribí, yo te expliqué todo lo que Jesús había hecho desde que llegó hasta que fue al cielo. Entonces hay un primer tratado, hay un primer libro que hace conjunto con el libro de Hechos. ¿Sabían eso? Y ese libro es el libro de San Lucas. Y cuando tú vas al primer tomo, que es Lucas, y tú lees los primeros 4 versículos, tú te das cuenta cuál es el propósito de Lucas y de Hechos. Y se los voy a leer, porque si tú entiendes el propósito de un libro, entonces tú puedes entender con más claridad un libro. Si yo te doy una carta y tú lees la carta que dice, con mi letra, yo ya no quiero estar aquí, esto no es algo bueno para mí, tú no sabes lo que estás leyendo. Pero si yo te digo, esa es mi carta de renuncia, el propósito de esta carta fue renunciar de mi trabajo a mi jefe, entonces, entonces todo encaja, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos por qué Lucas escribió Lucas y Hechos, entonces vamos a poder entender con más claridad qué es lo que está pasando. En Lucas capítulo 1, del 1 al 4, Lucas le dijo a un amigo que él tenía, Teófilo, le dice: muchas personas han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Muchas personas han escrito evangelios acerca de Jesucristo. ¿Okay? Y luego dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado todo con diligencia desde su origen, escribírtelas a ti y ponerlas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Escuchen esto: para que conozcas la verdad, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo, yo te estoy escribiendo estos 2 tomos
porque tú eres un creyente en Cristo y estos dos tomos te van a ayudar a entender la certeza de las cosas en las que has sido instruido. Entonces, Lucas y Hechos son libros que le ayudan a un creyente a entender la obra de la iglesia, la obra del Espíritu Santo, el Evangelio y la historia, los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Entonces es importante entender el propósito del libro de Hechos, y es para que un creyente sea fortalecido. Y este es un libro, el libro de Hechos, que se debe enseñar en la iglesia. Es importante. Lo enseñé yo hace 14 años y estoy pensando enseñarlo otra vez, porque así de importante es. Es algo que te toma a ti como creyente y te da claridad y te ayuda a entender la obra del Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 2 ya vimos que Lucas dice que Jesús le dio a sus discípulos mandamientos, ¿ok? Y luego dice en el versículo 3, a quienes, a los apóstoles también, después de haber padecido, después de haber muerto, Jesús se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y, escuchen esto, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, Jesús, y ese es el trasfondo, ¿ok?, de la iglesia. En los 40 días entre la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús, Jesús habló con sus discípulos acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Es importante que entendamos qué es el reino de Dios en la Biblia, ¿ok? Y les voy a explicar lo que es el reino de Dios, porque el reino de Dios se ve en la Biblia en tres aspectos, ¿ok? Tres aspectos del reino de Dios. Primero, la Biblia habla del reino de Dios como el reino soberano. Eso significa que Dios está en su trono en este momento y Él está reinando sobre todo el universo y nadie le puede decir a Él nada. Ese es el reino universal, ¿ok? En el Salmo 103, 19, habla del reino universal. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, ese es el reino universal. Ese no es el reino acerca del cual Jesús le está hablando a sus discípulos por esos 40 días. Segundo aspecto del reino. El reino tiene un aspecto de un reino mediador. ¿Qué es eso? Ok, pues el reino universal es Dios está en el cielo. El reino mediador es el reinado que Dios otorga, confía a hombres para que reinen en su nombre sobre la tierra. Entonces Dios, en la historia de su creación, ha reinado sobre la tierra por medio de Israel, primero Adán, Israel, por medio de David, por medio de Abraham, y en el futuro Dios va a reinar en la tierra, en este reino mediador, por medio de Jesucristo. Jesucristo va a establecer su reino por 1000 años en esta tierra, en Israel, cumpliendo las promesas que Dios le hizo a Israel. ¿Okay? Ese es el reino mediador, ese es el reino terrenal de Dios sobre la tierra. Ahora, el tercer aspecto del reino es el que quiero que en realidad entiendan. Y el tercer aspecto del reino en la Biblia es el reino del cual Jesús siempre habló cuando estaba en su ministerio sobre la tierra. Y lo que Jesús habló es que Dios reina en el corazón de hombres y mujeres, niños y niñas que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Cristo como Señor y como Salvador. Dios está reinando, eso se llama el reino espiritual. Dios está reinando en este momento de manera espiritual en el reino de toda aquella persona que ha recibido a su Hijo. ¿Ok? Y ese es el reino, ese es el aspecto del reino de que Jesús estaba hablando con sus discípulos por esos 40 días, porque Jesús siempre hablaba de eso. Jesús le preguntaron en Lucas 17, 20, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús respondió y dijo, el reino de Dios no viene con advertencia. No van a decir, mira, aquí o él o allí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Toda persona que ha entregado su vida a Cristo, Dios está reinando en sus corazones. En Colosenses 1:13
Pablo dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces Jesús, antes de regresar al cielo, está hablando con los discípulos acerca de que ese reino espiritual necesita ser pregonado, necesita ser avanzado. Y eso es lo que él quería comunicarles. Entonces en el versículo 4 dice que estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. En otras palabras, Jesús dice: mira, vamos a expandir el reino de Dios, pero quiero que se esperen aquí en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, porque van a necesitar el poder del Espíritu Santo para expandir el reino. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, cuando Jesús les dijo eso, ellos no lo captaron. Ellos no lo captaron. Ellos todavía están pensando reino terrenal, Israel, promesas, Mesías, reina. No están pensando en que el reino espiritual ya existe y que lo que Jesús quiere es expandir el reino en los corazones de los hombres. Entonces ellos le preguntan a Jesús. Entonces los que se habían reunido, versículo 6, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, ¿vas a establecer tu reino sobre la tierra ya? No lo captaban. Entonces Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El tiempo para el reino terrenal no es tu asunto, ¿verdad? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, ellos pensaban limitado, Israel, salvación, pero Jesús le dijo: no es tiempo para eso. Lo que ustedes necesitan es el poder del Espíritu Santo para que lleven el mensaje del reino a todas las naciones, para que las personas se salven en otros países y en todo rincón de la tierra, porque ese es el plan de Dios. Dios es un Dios global. Entonces el versículo 8 que acabamos de leer es la clave, es la tarea, es la obra principal de la iglesia: recibir poder de parte del Espíritu Santo y ser testigo para Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y si la iglesia no recibe ese poder, no hay iglesia. Entonces ellos tenían que esperar. Entonces esa es la misión, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Y si tú eres parte de la iglesia de Jesucristo, esa es la razón que tú estás sobre esta tierra, para ser un testigo de lo que Dios ha hecho en su vida, en su muerte, en su resurrección. Tú quizás no eres como los apóstoles que lo han visto con sus ojos, pero tú tienes la confiable palabra de Dios que tú puedes compartir, y tú tienes la obra transformadora que Dios ha hecho en tu vida por medio del Espíritu Santo. Entonces tú y yo tenemos ese llamado urgente de hacer discípulos, de proclamar el reino. ¿Cómo entonces es que Dios jala a las personas a su reino espiritual? Por medio del Evangelio, esas buenas noticias de Jesucristo, predicada por una persona que está llena del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver en un momento, ¿ok? Entonces, esto es parte del trasfondo. En el capítulo 1, 9 al 11, y no voy a leer todos los versículos, Jesús regresa al cielo, después de darles esa comisión, ¿verdad? Que ellos tienen que salir con el mensaje para traer a la gente al reino espiritual de Dios. En el versículo 12 al 26, todos son obedientes, van en un aposento alto, se ponen a orar y esperan que el Espíritu Santo venga. Escogen el reemplazo de Judas y se acaba el capítulo 1. Y ahí tienes su trasfondo. Ahora que hemos visto el trasfondo, ahora vamos a ver la formación, cómo se formó la iglesia. Y eso lo puedes ver en el capítulo 2. La iglesia se formó, la iglesia nació en el día de Pentecostés. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés
era el día 50 después de la Pascua, el día donde era el día de la cosecha. Era un festival judío. Cuando llega ese festival judío y estaban todos unánimes juntos, ahí en ese aposento, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí comienza por primera vez la etapa o la época de la iglesia. Es un tiempo nuevo, es un tiempo donde Dios ya no se va a concentrar en Israel, se va a concentrar en mandar a personas con el mensaje del Evangelio para traer a las personas que se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo a su reino espiritual, a su reino invisible. ¿Ok? Entonces, eso es lo que comienza. Nosotros vivimos en la época de la iglesia. La iglesia está activa, está obrando en este mundo, está trayendo gente al reino. Entonces, en el versículo 5 al 13, lo que ves aquí en el capítulo 2 es que conforme hablan en lenguas, todos los que están en Jerusalén, sean de diferentes partes del Imperio Romano, que hablan otros idiomas, comienzan a reconocer que los apóstoles y probablemente los otros cristianos están hablando en sus idiomas que no conocen. Entonces ellos dicen, ¿qué está pasando? Entonces la pregunta es, ¿qué está tratando de decirnos Dios con llenar a su pueblo de su Espíritu Santo y que comiencen a hablar en otras lenguas? Nos está ayudando a entender que el Evangelio no es solamente para el judío, es para todo el mundo. Es universal. En Salmo 2, Jesús tuvo una conversación con su Padre. Escuchen lo que el Padre le dijo a Jesús en el Antiguo Testamento. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2:8. No es suficiente, hijo mío, que tú heredes solamente la nación de Israel. Pídeme y yo te voy a dar las naciones como tu herencia. Entonces Dios está convocando un grupo de personas arrepentidas, entregadas a Cristo para ser parte del reino espiritual por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los que están en el libro de Hechos, capítulo 2, dicen, estos hombres están borrachos, ¿verdad? Pero Pedro, que era un cobarde antes de recibir el Espíritu Santo, se para y dice, estos no están borrachos. Lo que ustedes están viendo es lo que Joel capítulo 2 dice, este es el comienzo de los últimos días. Y se comienza a predicar Pedro en el versículo 14 al 21. Y Pedro además dice, y pronto va a venir el día del Señor, el día del juicio, el día de la ira de Dios sobre la tierra. Entonces les dice Pedro las malas noticias. Pero en el versículo 22 él comienza a predicar las buenas noticias, que él nunca había predicado con este denuedo, jamás. Era un cobarde, él había corrido de una niña cuando estaban arrestando a Jesús. Entonces él se para en el versículo 22 y con valentía dice, varones israelitas, oíd, escuchen con autoridad estas palabras. Jesús Nazareno, les comienza a predicar a Jesús, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Entonces él está confrontando al pueblo judío y dice, este hombre que Dios aprobó y lo mandó, ustedes lo crucificaron con las manos inicuas de los romanos. Y luego dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro está valientemente predicando el Evangelio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 25 al 31, él cita versículos del Antiguo Testamento que confirman que el Mesías iba a resucitar.
que lo deberían haber sabido. Y en el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y en el versículo 37, al oír esto, se compungieron, les traspasó su corazón a estos judíos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esto es predicar, hermanos. Es predicar cuando tú, lleno del Espíritu Santo, declaras con valentía que el hombre es pecador y que el hombre necesita arrepentirse y que Jesucristo, a pesar de todo, muere en la cruz por nuestros pecados, es resucitado el tercer día. Este es un gran ejemplo para nosotros predicadores de cómo predicar, ¿verdad? Con autoridad, con amor, pero con autoridad. Ahora ellos están bajo convicción del Espíritu Santo y le preguntan qué debemos hacer. Entonces Pedro les dijo algo que mucha gente no quiere decir hoy en día: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros esto es tan bello, es para ustedes la promesa, para vuestros hijos la promesa, y para todos los que están lejos, no solamente para los judíos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por esto es un evangelio, porque cualquier persona en cualquier parte del mundo que se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo puede ser salvo, ¿verdad? Incluso sus hijos. Es un evangelio universal. Entonces Pedro les dice que con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas fueron salvas. Entonces, ¿por qué nos estás leyendo todo esto? ¿Por qué nos estás recordando algo que ya sabemos? Porque quiero que reconozcan, quiero que recuerden que si tú profesas ser un cristiano, una persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha entregado su vida a Jesús, Dios te ha puesto en un cuerpo de creyentes y de enseñanza que fue formado el día de Pentecostés con poder, que recibió el poder por medio del Espíritu Santo y que tiene como su comisión llamar al arrepentimiento a personas por medio del Evangelio en todo el mundo para que hagan parte del reino espiritual de Dios. Esa es nuestra función. Nosotros no hemos venido a un club, no hemos venido a una simple organización, hemos venido a un cuerpo sobrenatural, divino, de personas que tienen un llamado de ser testigos, de testificar de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, y tienen la comisión de que, empoderados del Espíritu Santo, van a jalar gente al reino espiritual de Dios. Es un llamado divino, es un llamado glorioso. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 4:10: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces, esto no es un lugar donde uno viene para chequear la cajita. Esto no es un lugar donde uno viene para cumplir un deseo religioso. La iglesia es un lugar donde uno viene a ser capacitado para luego salir de aquí y hacer la obra del Evangelio, la obra de la predicación por medio de tu vida y por medio de tus palabras. No es simplemente un lugar donde llegas y el resto de la semana tú haces lo que tú quieres. Esa ya no es nuestra vida. Nuestra vida es otra. Jesús dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y dice eso porque es un reto, es un desafío. Entonces, cuando la gente escucha ese mensaje de salvación y son convertidos de sus pecados por medio del arrepentimiento, entonces la iglesia está funcionando como debe ser. Entonces, la iglesia es una entidad que fue formada y fue engendrada para hacer la obra de Dios en este mundo y traerle la gloria a Jesucristo. Eso es básico. Y no sé si alguien así te lo explicó, y no sé si se te hace pesado, pero para mí es algo glorioso y gozoso, y le doy gracias a Dios por darme el privilegio de ser parte de
lo que Él te llama su iglesia. Y la comisión que tenemos, no tenemos que hacerla por nuestra cuenta, nuestras propias energías, tenemos el poder del Espíritu. Conforme nosotros leemos la palabra y nos capacitamos, podemos salir de aquí con poder para alcanzar personas que nadie se hubiera imaginado. Entonces, esa es la formación. Esa es la formación de la iglesia. Y ahora vamos a hablar de la función de la iglesia. Ya vimos la formación, que nos ayuda a ver el propósito, ser testigos, traer a las personas al reino espiritual. Ahora veamos la función. ¿Okay? Miren el versículo 40, que dice, con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba, este es Pedro, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La primera función de la iglesia, hermanos, es predicar el evangelio. Predicar que los hombres necesitan ser salvos y que necesitan alejarse de esta perversa generación. Y si ese mensaje de arrepentimiento y de fe en Cristo no se predica de un púlpito o de un cristiano, entonces no hay nada que va a traer a una persona a ser salva, porque van a pensar que es un club, van a pensar que es religión, y no van a reconocer la profundidad de su pecado y su necesidad de venir a Cristo corriendo, rogándole por su misericordia. Tiene que ser así. Ahora quiero que veas que hay otras funciones. La predicación del evangelio es la principal, pero hay otras. Miren el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La palabra recibieron, aquí es interesante porque es una palabra que significa recibir con felicidad. Es una palabra que implica una aceptación pronta y voluntaria. Entonces, las personas que recibieron a Cristo ese día que Pedro predicó y reconocían que la ira de Dios los iba a destruir y que Dios les había regalado su misericordia por creer en Jesucristo, recibieron a Cristo, recibieron el evangelio con gozo, con alegría, con felicidad. Y eso es lo que pasa cuando uno recibe a Cristo. Es una transformación total, hay un gozo y tú estás dispuesto a hacer lo que sea para Jesucristo, porque tú sabes que no te lo mereces y tú sabes lo que tú eras antes de Jesús. Y hay una parábola que Jesús cuenta, ¿verdad? La parábola de la perla de gran precio, donde Jesús dice que el reino de Dios es como una perla que un hombre encontró en un campo, y por lo precioso que era esa perla, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Esa es la salvación, ese es el reino, ese es Cristo. Estamos dispuestos a hacer lo que sea, no para ganarlo, pero porque lo hemos ya recibido. Descartamos todo lo que no sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Entonces, hermanos, miren el versículo 41 otra vez. Los que recibieron gozosamente su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La primera obra de identificarte con la iglesia, la primera obra de identificarte como un cristiano es bautizarte. Si tú has entregado tu vida a Cristo, y si no has entregado tu vida a Cristo, hazlo en este momento. Y luego el primer paso es bautizarte, identificarte como un pecador que entra al agua, como un pecador digno de muerte eterna y resucita a novedad de vida, porque Cristo lo ha resucitado de su muerte eterna. Si tú no te has bautizado y eres nuevo en esta iglesia, entonces habla con nosotros. Hicimos una oferta de que íbamos a tener bautismos en agosto, pero nadie se apuntó. Pero si tú necesitas ser bautizado, te bautizamos lo más pronto posible, porque no queremos que seas un espectador, queremos que seas una parte real, íntima de la iglesia. Si has entregado tu vida a Jesucristo, ya lo eres, pero ahora tienes que hacer esa fe pública. Es tiempo de hacer tu fe pública. Ahora quiero que miren cuál otra función. Ya vimos la predicación del evangelio, ya vimos el bautismo. Ahora miren el versículo 42. Dice: y desarrollaron la práctica de venir a la iglesia cuando les convenía. ¿Acaso dice eso? Absolutamente no. Dice, y perseveraban. ¿Qué significa perseverar? Significa apegarse a algo,
perseverar en algo, dedicarse afanosamente a algo. ¿A qué se dedicaban afanosamente? A la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. La doctrina de los apóstoles es la enseñanza de la palabra de Dios, el contenido de la Biblia. Ese era algo a que se aferraban. La comunión, aquí está hablando de la comunión entre hermanos, de compartir la vida juntos, de animarnos, de amarnos, de consolarnos, de abrazarnos, de orar el uno por el otro. No podemos ser extraños. Conoce a tu hermano, conoce a tu hermana. Eso es ser una iglesia. Llegar aquí y no conocer a nadie no es ser una iglesia. Luego al partimiento del pan, eso habla de la Santa Cena. Y luego la oración. Todos saben lo que es la oración. Ellos se dedicaban afanosamente a estas 4 cosas, hermanos. Y este es el modelo bíblico. Este es el resultado de una fe verdadera. Este es el resultado de la salvación. Y ellos reconocieron que ahora, siendo parte del cuerpo de Cristo, eso es lo que Cristo quería que ellos se dediquen. Estas hicieron sus prioridades. Y mi pregunta es, ¿son estas tus prioridades? Porque si estas son tus prioridades, entonces tú entiendes la iglesia, tú entiendes la salvación. Pero si estas no son tus prioridades, quizás yo no te he enseñado bien, quizás es mi culpa, porque yo he cometido el error de no explicarte de lo que se trata ser un cristiano. Pero si sabiendo que estas son las prioridades, aún no quieres dedicarte a las cosas que Jesús nos está enseñando, que nos está modelando aquí en el libro de Hechos, entonces tenemos que hacernos la pregunta si en realidad hemos venido a Cristo, porque cuando uno viene a Cristo lo hace gozosamente y dedicadamente. Yo sé que es difícil escucharle a un pastor que diga, pues que si no eres cristiano, pero tenemos que considerar todas estas cosas. Y otra vez puedes ahí donde estás sentado, sentada, pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, de hoy en adelante te entrego mi vida y te sigo lo que tú quieras, Señor. Mire, a mí no me gusta usar ilustraciones personales, pero cuando no tengo otra manera de ilustrar una verdad, siento que debo hacerlo, o si no, no es bueno. Yo quiero que ustedes capten lo que está ocurriendo aquí. Entonces les quiero dar una ilustración personal. Por años, a mi esposa y a mí personas que no conocen a Cristo, de nuestra familia y amistades, han pensado que nos falta un tornillo, ¿verdad? Porque estamos aquí cada domingo, cada miércoles, entre semana. Pues no puedes ir a este evento el domingo después de la iglesia, sí. Y no puedes el viernes, el miércoles del trabajo hacer X cosa. No, tengo que estar en la iglesia. Y no es que no vamos, tú sabes, a una graduación para darle un honor a una persona, o no es que jamás nos enfermamos, no es que quizás uno de nuestros hijos tiene una tarea que tiene que cumplir, no lo sacamos ahí de la casa y les decimos tienes que estar en la iglesia, o si no tienes que reprobar la clase. No, obviamente hay razones, ¿verdad? Pero el punto es que estas se han hecho nuestras prioridades, y no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, y no importa quién va a venir a visitar, y no importa qué partido esté en la televisión, dejamos todo y nos dedicamos a estas cosas fuertemente. ¿Por qué? Porque esa es nuestra convicción, eso es lo que Dios nos ha enseñado, es lo que la Biblia nos está modelando, y esa es la manera que honramos a Dios. Y como les digo, no lo hacemos para ser salvos, pero lo hacemos con gozo y con gratitud, y porque recibimos bendición, y porque podemos ser una bendición para ustedes de vez en cuando también. Y con todo respeto, estas deben ser tus prioridades. Y yo sé que muchos de ustedes lo es, pero hay otros que en realidad no sé. Yo pienso que si una iglesia, tú dices, pues está muy lejos, o no tiene buena enseñanza, o debes encontrar una iglesia donde puedes ser fiel en estas prioridades. Tú dices, es que a mí me gusta hacer esto,
Entonces, si es cosa de gusto, déjalo. No vale la pena. Y comprométete, ¿verdad? Y yo sé que algunos de ustedes no pueden manejar en la noche. Yo sé que algunos de ustedes hay enfermedad. Yo entiendo eso, pero el punto es que yo quiero comunicarles lo que dice la palabra de Dios. Y si este es tu hogar, tú tienes el mismo nivel de responsabilidad de estar aquí que yo. Esa es la realidad. Porque no dice la Biblia que los apóstoles y los pastores se dedicaban aferradamente a estas cosas, pero los miembros no, todos. Ese es el modelo, ¿verdad? Entonces, les quiero animar a que adopten estas prioridades si no lo has tomado. Ahora, ya para comenzar a concluir, tampoco se está predicando que debes hacer estas cosas una rutina vacía, una cosa simplemente de costumbre y que no hay una motivación interna atrás. Hay motivaciones internas que están atrás de estas prácticas, ¿verdad? Y las vamos a ver en los próximos versículos, ya que estamos terminando. Habían cosas en los corazones de estas personas en la iglesia que los impulsaban a dedicarse a estar juntos y a aprender juntos y a comulgar juntos y a orar juntos. Habían cosas internas y quiero que las vean. Versículo 23 y disculpen, 43. Y sobrevino, ¿qué? Temor a toda persona. Vino encima de cada persona en la iglesia el temor de Dios. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esta fue una iglesia que estaba motivada y caminaba en el temor de Dios. ¿Okay? Y Dios la usaba. Ellos reconocían, Dios es santo. Y nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos ahora que somos salvos, ¿verdad? Y ellos vivían con un sentido profundo de temor y de respeto y de maravilla hacia un Dios santo. Y eso es tan importante porque si no hay temor hacia Dios, entonces no hay nada, hermanos. Dios tiene que ser respetado, Dios tiene que ser puesto por encima de todas las cosas y todas las costumbres y todo en el universo. Y si no hay eso, ya se perdió. Entonces no solamente vivían en el temor, pero miren el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, yo no voy a pararme aquí y decirles que tenemos que vender todo y tener solamente un montón y repartirlo entre los que tienen necesidad. Eso no lo enseña la Biblia en ningún otro lugar. Si lo enseñara la Biblia, yo les diría, hermanos, tenemos que vender todo y juntarlo y repartirlo. Pero este era un caso exclusivo, ¿okay? Para este tiempo. Muchos dicen que había una pobreza profunda en Jerusalén en este tiempo. Entonces quizás no tenemos que vender nuestras posesiones y tener todo en común, pero lo que sí vemos aquí es que ellos tienen amor el uno por el otro. Ellos están preocupados por el bienestar de su prójimo y no lo hacían solamente en palabras, pero lo demostraban con su sacrificio. El amor junto con el temor de Dios son críticos para ser una iglesia saludable, ¿verdad? Entonces, Peter, me estás diciendo que tengo que dedicarme a todas estas cosas y encima tengo que amar a todos. Sí, eso es lo que Dios hace en el corazón de una persona salva. Uno puede ir a la iglesia toda su vida y perderse en el infierno por la eternidad, porque si uno no ha nacido de nuevo, no ha entregado su vida a Cristo, no tiene amor por su prójimo. Pero si tú entregas tu vida a Cristo, tú vas a tener amor por tu prójimo, por otros cristianos. Y eso demuestra que eres un verdadero cristiano. En 1 de Juan 3, 14, escuchen lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos los hermanos. Nosotros sabemos que somos salvos porque Dios ha puesto un amor en nuestros corazones para los hermanos. Entonces, ese amor para los hermanos nos motiva a estar juntos, a ser de bendición, no entrar y salir de aquí como, tú sabes, un club solamente. Juan dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. En 1 de Juan 4:20
Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, tenemos esas realidades internas, el temor de Dios, el amor de Dios hacia los hermanos, y eso nos impulsa a hacer de la iglesia una prioridad, no solamente un acto semanal, ¿verdad? Y para terminar, 46 y 47, dice, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos que iban siendo salvos. Una iglesia saludable, una iglesia unida, una iglesia humilde, una iglesia alegre, una iglesia que alababa a Dios, y Dios le confiaba almas a la iglesia, porque era una prioridad, era su vida. La iglesia es nuestra vida, hermanos y hermanas, y ese es el lugar correcto. La iglesia la compró Jesús con su sangre, su esposa y su novia. Nosotros no podemos amarla menos. Tenemos que hacerla una prioridad. Entonces, hermanos, vivimos en la edad de la iglesia. Jesús está llamando, convocando a una novia, a una esposa. Si tú nunca has arrepentido de tus pecados, te ruego, por favor, que recibas a Jesús, que pidas perdón y que entres al reino espiritual, que recibas el Espíritu Santo. Te ruego, no esperes un día más. No hay nada que te va a satisfacer. Este mundo no puede satisfacer. Solo Jesús puede llenar este vacío, y lo más importante, es el único que puede perdonar tu pecado, tus crímenes contra Dios. Puede ser que esta es la última vez que escuchas este mensaje. Tienes que tomar esta oportunidad de recibir a Cristo. Y ya para terminar, les dije que no sabía cómo responder correctamente a estos incendios, que siento un poco enojado, pero le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo debo responder? ¿Cómo debe la iglesia responder? ¿Cómo debemos mirar? Porque muchos dicen, ok, pues Hollywood es un lugar impío. Entonces, muchos dicen, Dios nos está juzgando. Señor, ¿debo tener yo esa mentalidad? Y el Señor me recordó de un versículo muy importante. En Lucas 13 le preguntaron a Jesús, Jesús, estas personas que estaban en el templo y Pilato los mató, eran peores que todos los demás, ¿verdad? Las personas que perdieron todos sus hogares en Hollywood eran peores que todos los demás que nosotros. Entonces, escuchen lo que dice Jesús en Lucas 13. Él dice en el versículo 2, Jesús respondió y les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? ¿Tú piensas que porque estos de Hollywood tú crees que ellos eran peor que todos los demás de Estados Unidos o de California? Y Jesús dice, os digo no. Nadie es mejor que el otro. Tú y yo no podemos pensar, oh, somos mejores que los de Hollywood y nosotros si nos portamos bien. No, Jesús dice, todos los seres humanos son dignos del juicio y de la muerte. Nadie es mejor que el otro ante los ojos de Dios. Relativamente somos mejores, unos cuidan, tú sabes, de sus padres, otros no. Entonces, relativamente somos distintos, pero ante Dios Jesús dice, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En otras palabras, no te enfoques en si ellos eran más malos que tú, si tú eras mejor persona que ellos. No, todos son iguales. Lo que te debes enfocar es que si tú no te arrepientes, tú también vas a perecer. Entonces, esa es la respuesta correcta
en esos incendios. Señor, ten misericordia en las personas impías, las personas que te ignoran. Pero Señor, ayúdame a mí a vivir una vida santa ante ti y tener una vida de diario arrepentimiento, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso creo que es la respuesta correcta. Entonces, hermanos, hermanas, esta es la iglesia, esa es su formación, esa es su función. Hagámosla nuestra prioridad, dediquémonos a alcanzar a las personas para Cristo, y si no sabes cómo, muy pronto te vamos a entrenar otra vez a evangelizar. Amén. Padre Santo, te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, desarrollando en nosotros un sentido de humildad ante ti, Señor, de arrepentimiento ante tu santidad, Señor, y una seriedad con respecto a la función de la iglesia. Señor, no queremos ser personas que toman la iglesia como una conveniencia o como un lugar donde llegamos a chequear la cajita. Queremos, Padre, ser miembros útiles del cuerpo de Cristo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a aprender, a dedicarnos a estudiar tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a ser testigos tuyos para que otras personas vengan a conocer a Jesús. Y te pongo otra vez, Padre, este asunto de edificio, Señor. Tú nos has enseñado en tu palabra que los justos esperan en ti, que no se desesperan, que no se quejan, que saben que si padres malos como nosotros damos buenas cosas a nuestros hijos, tú, siendo un Padre perfecto, tú vas a dar cosas buenas a tus hijos, Señor. Te rogamos que nos concedas ese lugar donde podemos estar estables, unidos, y que sea nuestra base de enseñar mejor a las personas que vienen aquí, a tus ovejas, y alcanzar a nuestra comunidad, Señor. Te rogamos por tu ayuda, por tu bendición, y testificamos que sin ti, Señor, sin tu ayuda, sin tu intervención, nosotros no podemos lograr nada. Y Señor, finalmente por esa persona que está aquí, que no se ha entregado a Cristo, pero sabe que tiene que hacerlo, te ruego que hoy sea el día. Hermanos y hermanas, si usted que han pasado aquí para orar por las personas en el pasado, pueden por favor pasar y orar por cualquier persona que pase. Si tú necesitas oración después del servicio, algunos de nosotros vamos a estar aquí. Por favor, pasa y queremos orar por ti. Sea que quieres entregar tu vida a Cristo, sea que tienes un problema, estamos aquí para ti. Dios te bendiga. Fue por ti que mi vida yo la di. Gracias, Jesús. Fue por ti que mi sangre derramé. Como oveja su boca enmudeció. El castigo de nuestra paz fue en contra de él. Y sin merecer fue, ahora vendrá con gloria y majestad, con poder y con autoridad, de tomar lo que ha sido de él. ¿Dónde estás tú? Decídelo, ahora vendrá. Ahora vendrá con gloria y majestad, con poder y con autoridad, de tomar lo que ha sido de él.
Decídelo. Que Dios los bendiga.